Sé muy bienvenido al podcast de Espacio Mae. Un lunes más estamos aquí para abrir un espacio de conversación, como ya sabéis, y para hablar de cositas interesantes. Hoy el título de este podcast es La mentira que nos contamos a nosotros mismos. Somos mentirosos. ¿Y qué mentiras nos contamos a nosotros mismos, no? Porque si nos hablamos a nosotros mismos, ¿de qué estaríamos hablando? De pensamientos. ¿Qué son? Tú que estás ahí al otro lado, que nos estás escuchando, nos estás viendo, para ti, ¿qué son los pensamientos? Nosotros podemos definir pensamientos de diferentes modos, ¿no? Pero de una manera muy simple, los pensamientos son palabras, un lenguaje interno que tenemos nosotros, ¿no? Y ese lenguaje interno puede ser un lenguaje crítico, las mentiras que nos contamos, y un lenguaje más compasivo. Si tú quieres aprender cómo pasar de ese lenguaje crítico a ese lenguaje compasivo, te recomiendo que te quedes hasta el final en este podcast porque vamos a enseñarte qué son y cómo mejorar la forma en la que tú utilizas para hablar contigo mismo. Porque en sesión, no, Luna, no sé si también te pasa, que vemos cómo nadie nos ha enseñado sobre pensamientos, nadie nos ha enseñado sobre cómo comunicarnos, cómo hablar con nosotros mismos. Me enseñan a cómo comunicarme contigo, pero no cómo comunicarme conmigo misma. Entonces, hay una frase que nos gusta mucho utilizar a los psicólogos, utilizar de, ¿tú a tu mejor amiga le hablarías así? Sí. Y si no le hablarías así a tu mejor amiga, ¿por qué te estás hablando a ti misma de esa forma? Entonces, partiendo de la base, los pensamientos son palabras, un lenguaje interno que tenemos. Y si tú que estás al otro lado te hago otra pregunta, ¿crees que existen pensamientos positivos o negativos? ¿Por qué? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque si yo creo, Luna, que este papel es negativo, ¿voy a querer acercarme a él? No, Ni voy a verlo. querer echarlo fuera. Y entonces entramos en un bucle de, si yo te digo, no pienses en el elefante rosa, ¿qué vas a hacer? Yo pensaba en el elefante rosa. Y darle vueltas al elefante rosa, vueltas al elefante rosa. Porque el clasificar los pensamientos en positivos o negativos, lo que estamos haciendo es anclando ese pensamiento, porque claro, nuestro cerebro no puede echar fuera algo si antes no lo invoca. No lo evoca. Entonces, no lo evoca. Entonces, cuidado con esa clasificación de no puedo pensar esto, no puedo darle vueltas a eso. Simplemente quiero que hoy reconozcas que los pensamientos, son palabras, las emociones son emociones, tu comportamiento es tu comportamiento y tú eres tú. Son cosas totalmente diferentes. Y muchas veces nos fusionamos con esos pensamientos y empezamos a creer todo lo que esa vocecita nos dice. Si mi pensamiento me dice que soy insuficiente, así es. Si mi pensamiento me dice que soy incapaz, lo empiezo a creer, pero no es así. Tus pensamientos te pueden estar diciendo una cosa, pero tu identidad muchas veces no es esa voz interna. Tú eres mucho más que lo que te están diciendo. Entonces, llega mucha gente a sesión que creen que, incluso nosotros también podemos incluso pasar por eso, que empiezan a creer que sus pensamientos es el guía. Que aquello que piensas es lo que les va a guiar el camino, siendo que no es así. Tus pensamientos, hay momentos en los que podemos pensar cierta cosa y simplemente ha sido un pensamiento. Déjalo pasar. No, no le pongas el foco en eso, pon el foco en tus valores, en lo que quieres conseguir, en ver lo que mencionamos, si es útil o no es útil ese pensamiento, ¿no? Totalmente. Hace poquito me estaba preparando una sesión y tal y leía, no sé si es cierto, ¿no? Pero era algo curioso porque comentaban que podíamos llegar a tener incluso cerca de 80.000 pensamientos al día. ¡Wow! O sea, una locura, ¿no? Por eso digo que no sé si es cierto o no, pero me hacía reflexionar que es verdad que tenemos muchísimos más pensamientos de los que creemos. Es decir,
ahora mismo puedo estar dándome cuenta de que estoy pensando, ¿no? Pero muchas veces vamos en automática y estamos pensando cuestiones, o sea, si voy a coger el papel, si voy a decirte algo, si estoy mirando tal, si... Estamos pensando, si vamos conduciendo, ¿no? Incluso ese pensamiento automático, ¿no? que realizamos, pero estamos pensando. ¿Por qué a algunos pensamientos les damos más importancia que a otros? Importante cuestión. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué le ponemos el foco a ese pensamiento que te está diciendo que no eres suficiente, que eres una mala madre, una mala amiga, que eres una mala pareja? ¿Por qué le estamos dando importancia a eso, no? ¿Qué es lo que te está resonando ahí que le estás dando importancia, le estás poniendo el foco, ¿no? Ahí al pensamiento ese, cuando estamos pensando 50 millones de cosas al día, ¿no? Que a lo mejor no nos resuenan tanto. Hay un ejemplo que yo pongo mucho, que es un ejemplo de una autovía, ¿no? Nosotros vamos a imaginar que estamos pues, viendo una autovía pasar, ¿no? Lo típico, estamos ahí en el puente, ¿no? Y estamos viendo los coches pasar, ¿no? Si yo te digo, Lara, fíjate los coches que pasen que sean rojos. Lara, uno, otro, ¿no? Y ahí puede estar pues, muchos coches rojos, ¿no? Sin embargo, si yo le digo, Lara, elige tú un color y decide tú, ¿no? El que tú quieras. Bueno, pues mi coche es blanco, voy a decir que voy a mirar los blancos. O voy a fijarme en un modelo concreto, al final estamos poniendo intencionalidad. Todo eso está genial, pero... Y en todos los pensamientos que tenemos durante el día, podemos enfocarnos en algunos, podemos enfocarnos en otros son totalmente automáticos. ¿Qué utilidad tienen esos pensamientos? Porque algunos nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a conducir al trabajo, nos ayudan a hacer cosas, ¿no? Obviamente nos ayudan. ¿Y otros? Porque un pensamiento que te dice no eres útil, no eres válido, no eres buena persona, no eres buena madre, no eres lo suficientemente bueno, no suficiente. Es mucho que se repite un montón en sesión. No me siento suficiente. No soy suficiente, no soy. Además se dice no me siento, no soy. No soy suficiente, no soy una buena pareja, no soy. A la identidad, lo llevan a la identidad. Exactamente, totalmente fusionado. Entonces, como bien explicaba Lara, al final nos quedamos con ese pensamiento como si fuera el único, el importante, el que necesita más foco de todos y el que está ahí fusionado completamente con lo que somos. Y ya le ponemos la etiqueta de soy. Soy insuficiente. Soy un mal trabajador. Soy tal. Tenemos 80.000 personas. Y ponemos el foco en ese, wow. Y ponemos en ese el foco. ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente algo detrás, ¿no? Que nos está resonando, que nos está afectando, entonces ahí trabajaríamos con esa emoción, ¿no? ¿Qué está pasando? Despierta una emoción, trabajamos con esa emoción, pero realmente es un pensamiento más y es un coche más que está pasando por la autovía. Es un coche más rojo, verde, amarillo, un Toyota o un Opel, da igual, claro, es un pensamiento más. ¿Y qué importancia le estamos dando a ese pensamiento, no? O sea, de tantas cosas que ocurre en el día, ponemos el foco ahí y ese foco, claro, vamos a generar esa ansiedad y que puede ocurrir lo que se explicó en un podcast que hablamos sobre el secuestro amigdalar, que creo que fue el segundo por ahí, lo puedes buscar. Uno de los primeros. Uno de los primeros, en el que mencionábamos eso, de cómo la amígdala, pues el secuestro amigdalar, el lóbulo prefrontal deja de funcionar y claro, todo eso va generando esa preocupación. Exactamente. ¿Y qué es preocuparme? Ocuparme de algo antes de que ocurra. Antes. Exacto. Todavía no ha ocurrido, ya lo estoy pensando en lo peor. Lo estoy intentando controlar, ¿no? Como intentando... Que venga el coche rojo ya, que el coche rojo, ya estoy anticipando y estoy poniendo estoy poniendo la atención en cuándo va a pasar el coche rojo. Todavía no ha pasado. Y puede ser que no pase hasta dentro de una hora. Vamos a tener lo mismo esa situación. Y a lo mejor no es una autovía, una carretera cualquiera. Y puede ser que pase dentro de una hora el coche rojo. O puede ser que ni pase. Hoy no pase. Exactamente, o que hoy no pase. Tú ya estás ahí parado. Has parado toda tu vida, todo tu día, esperando al coche rojo. ¿Y de qué nos solemos preocupar? Nos solemos preocupar y darle mucha importancia a tres cosas. A lo que es incierto, a lo que es incontrolable y a lo que es improbable. A lo que es incierto, si mi mente me está poniendo el foco a lo que es incierto, ¿por qué no decido poner el foco a lo que es cierto? A lo que tengo como por seguro. ¿Y qué es lo único que tengo por seguro? Lo que está sucediendo ahora, en el aquí y en el ahora. Entonces,
pon el foco a eso, a disfrutar el momento actual, a lo que está sucediendo ahora mismo. Nosotros ahora mismo estamos aquí grabándote ese podcast para que tú lo puedas escuchar y tú ahora mismo lo estás escuchando. Disfruta de ese Estás en podcast. Ujú. Y de lo que es incontrolable. Yo no puedo controlar cuando va a venir el coche rojo, cuando va a venir el coche amarillo. No. No está bajo mi control. Y quiero controlar lo que sienta el otro, lo que piensa el otro, lo que le haga el otro. Pero, y mis acciones, que las puedo controlar, no las estoy controlando, no las estoy gestionando. Exacto. Estoy más pendiente a lo que haga el otro, a lo que está fuera de mi control, que aquello que puedo gestionar. Entonces, ¿qué elijo? Elijo poner el foco a que está bajo mi control. Y por último, lo que es improbable y probable. Es decir, ¿es posible que una maceta vaya por la calle y me caiga una maceta encima? Claro que es posible. Probabilidades son otra cuestión. Probabilidades no. Por ejemplo, ¿es posible ver un coche morado? Es raro. Posible, pero es muy raro que Es eso muy raro. ocurra. Entonces, un poco que empieces a barajar a qué coche quieres ponerle el foco. Y esto no va sobre coches. Exacto, esto no va sobre Y esto coches. no va sobre coches. Pero entender a qué le quieres poner atención, cuál es el foco, para que esa vocecita vaya perdiendo ese poder y vayas centrándote más en aquello que te es útil, aquello que te acerca a la vida que para ti es importante, ¿no? A tus valores. No, porque como volvemos al tema de identidad, ¿no? Porque ¿cómo me hablo? ¿Me creo merecer la forma en la que me hablo? Porque si tengo una visión negativa sobre mí, ¿cómo creéis que nos vamos a hablar? Total. Mal. Pero si tenemos una visión positiva de nosotros, nos vamos a hablar de una manera mejor. Y Luni, ¿cómo podemos un poco trabajar eso de pasar de esa voz crítica a esa voz más compasiva? Pues yo muchas veces pongo el ejemplo, y lo has dicho tú antes, ¿no? Esto de que primero crear conciencia de cómo nos hablamos. O sea, obviamente esto de, ¿le hablarías así a una amiga? ¿Realmente le hablarías así a la persona que quieres? Y ese amor propio. O sea, Claro, pero si no me quiero... exacto. O ni siquiera somos conscientes de que no nos queremos. Muchas veces yo me encuentro en sesión, no sé si te pasa, pero muchas veces hago una pregunta, ¿te quieres a ti mismo? Wow. ¿Te quieres a ti misma? Sí, yo creo que sí, yo creo que no. Y genera mucha duda, ¿no? ¿Y tú cómo querrías a una persona? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cómo te comportarías con esa persona? ¿Cómo serías una persona que quiere a otra? ¿No? Y eso lo vemos claro. Pues yo haría tal cosa, le diría tal cosa. Vale. Comportamiento lo tenemos bastante claro. ¿Y el diálogo? ¿Y cómo te comunicas con esa persona? ¿Cómo sería? Y ya empezamos a verlo claro, ¿no? Empezamos a ver, pues le diría tal cosa, la apoyaría en las cosas en los objetivos, en las metas, ¿no? Y le diría tal cosa y tendría estas frases, ¿no? Y empezamos a sacar incluso frases concretas, ¿no? ¿Vale? Estupendo, pues esa frase tenemos que empezar a decírnoslas a nosotros mismos, a repetírnoslas a nosotros mismos. Porque al final esas frases son nuestra forma de querer. Y muchas veces es diferente, o sea, cada persona es un mundo y cada persona tiene su forma de querer, ¿no? Y esa frase, quiérete a ti mismo como tú quieres, como a ti te gustaría que te quisieran. Al principio puede sonar un poco raro, ¿no? Porque no estamos acostumbrados, pero luego nos vamos acostumbrando a eso, nos vamos aprendiendo. Sí. Y ayer justo Luna me comentaba una amiga y me hacía la pregunta, que me pareció una pregunta muy interesante, de... imagínate que tú eres Luna, pero tú te ves desde fuera, eres otra persona. ¿Tú te querrías relacionar contigo mismo? ¿Te gustaría hablarte y conocerte? Y ella decía, es muy interesante, ¿no? Porque decía ella, yo desde fuera sí me gustaría conocerme. Desde fuera sí me gustaría hablar con esa persona. Qué guay. Desde fuera sí. Pero viéndome desde dentro, ojo al dato, que es lo que me dijo ella. Tiene pega. Pero viendo desde dentro y sabiendo cómo soy, no. Porque claro, esa persona no sabe totalmente mis defectos. Claro. Por eso desde fuera sí, pero desde dentro
¿En dónde? ¿A dónde estamos poniendo el foco? Volvemos otra vez a eso. Volviendo a... Pones el foco a tus cualidades o tus defectos, porque Ahí es. todos los humanos tenemos cualidades y defectos. ¿Y a qué coche ¿A qué le coche estamos le- eligiendo poner? Exacto. Y tú desde fuera que nos estás viendo, Ujú. ¿te gustaría conocerte si fueras otra persona externa Ujú. a ti mismo? ¿Hablarías contigo? ¿Te relacionarías contigo? ¿Y tendrías la capacidad de que otra persona se acercase a ti? O sea, ¿le darías paso? Porque a veces tenemos la puerta de a nosotros mismos tan cerrada, Luna, que no dejamos que las otras personas accedan a nosotros. No. Pues al final volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Con ese miedo a que descubran esas partes negativas, esas partes que no nos gustan, y al final convivir con esas partes que no nos gustan nos hacen también perfecto. Hay una cosa que a mí me gusta recalcar y es el valor de una persona. Tenemos un valor que es condicional, que es en función de lo que hacemos. Eso obviamente va a estar fluctuando porque habrá épocas en las que Sí. hagamos muchas cosas, en las que nos comemos el mundo, ¿no? Y somos súper productivos, y hay épocas en las que estamos por debajo debajo. Sin embargo, hay un valor que es un valor estable, y ese es el que hay que poner el foco. Ese es el coche, ese es el coche guay, ¿vale? Ese es el Ferrari, ahí es donde tenemos que echar el vistazo. ¿Por qué? Porque ese valor estable es el que no fluctúa, es el profundo, es el que nos mantiene, incluso cuando no somos productivos, incluso cuando no nos salen bien las cosas, incluso cuando fallamos, incluso son todas esas partes de nosotros que no nos gustan tanto, pero que en algún momento incluso a lo mejor puede ser que funcionaron en su momento, Sí. que nos ayudaron Que en nos su ayudaron, momento. que nos hicieron llegar hasta aquí. Exactamente, y ser quien eres. Y eso eres tú. No eres otra persona, y eso es lo que te hace único, irrepetible. Y el entender también, cuando hablamos de eso, es entender volvemos al tema de identidad. ¿Quién somos? Exacto, Somos volvemos otra mucho vez. más Sí. de lo que pensamos, mucho más de aquello que sentimos, ¿no? Que a los pacientes les suelo preguntar, no a la persona a la que acompaño, ¿qué es lo que te hace valioso? Porque me hace valioso mi título de la universidad, ¿vale? Y el día que te quiten el título, Exacto. ¿Dónde está el valor estable? claro, entonces, Exacto. el día que dejes de hacer lo que haces, porque es como nosotros ahora somos psicólogas, pero ¿y el día que nos dé por ahí y no queremos ser psicólogas? ¿Qué somos? ¿Quién somos más allá de aquello que hacemos? Porque entendemos que lo que hago está relacionado a quién soy, pero Por supuesto. ¿quién soy simplemente por ser? ¿Quién eres incluso cuando cambias de opinión? ¿Quién eres incluso cuando hay algo que no te gusta? ¿Quién eres cuando hay algo que te gusta? ¿Quién eres cuando incluso los demás cuestionan quién eres? Porque los demás tienen derecho a cuestionar quién eres. ¿Pero y tú? Permítete. Permítete esa historia a ti mismo. Darte historia, darte contexto, darte importancia y evaluar en qué está tu valor. Porque tu valor no está en lo que haces, sino en quién eres. Y el entender que también puedes cambiar, o sea, es como quiero volver a ser quien era antes, pero ahora ya no estás en el antes, tú estás aquí en el ahora y es lo único que puedes controlar. Puedes reconstruirte a partir de quién fuiste, Exacto. pero no volver a lo que eras. Y eso es una lucha constante que tenemos los seres humanos de quiero volver a quién era, pero ya no estás allí. O sea, nosotros no podemos volver al principio de este podcast. Porque Somos ya otra persona. ya somos otra persona. Hay una frase Sí. que me gusta mucho de un filósofo, es cuando yo bajo al Ay, te río, encanta. Sí. ya ni yo soy el mismo, ya ni Sí. el río es el mismo. Exacto. Entonces, permítete cambiar, permítete conocerte, permítete vivir cada día lo que ese día tenga, lo que tú decidas preparar para vivir ese día. No solo también dejarte fluir, pero con una dirección, con un camino hacia esa esencia, hacia quién de verdad eres, hacia tu real identidad. Me encantaría que se cuestionaran todas estas preguntas como una tarea. Muy bien. Quiero que sea esta tarea, si me permites, Lara, para que empecemos, digamos, a poner unos puntos sobre las IES, un puntito sobre lo que somos, sobre lo que nos gustaría, y a partir de ahí empezar
a trabajar, a luchar con aquello que nos molesta, como por ejemplo ciertos pensamientos, ciertas cuestiones, pero entender que no nos quedamos ahí, que tú eres más grande que todo eso. Así que búscate. Esa va a ser la tarea para hoy. Me parece súper bien. Y queríamos daros las gracias por acompañarnos hasta aquí, permanecer hasta el final. Y si quieres seguir este camino, puedes suscribirte Suscríbete a al nuestro podcast, canal de podcast activar las notificaciones. y también en nuestro Instagram Espacio Amai, en el que publicamos diferentes cosas sobre diferentes temas que son relevantes para nosotras y eso es también relevante para ti, que espero, ¿no? Y esto es lo que nos hace humanos, el entender que hay veces tenemos mentiras que debemos corregirlas. Ha sido un placer estar con vosotros hoy también. Hasta el próximo lunes.